Y así ya arrancamos de verdad. Vamos. Vale. Como hemos mencionado, es una de las sesiones dentro de este programa, formación, asesoramiento para lanzar una campaña de crowdfunding. Los objetivos, ante todo y antes de arrancar, es daros la bienvenida, como Dios manda, a esta sesión y esta sesión por la mañanera, un viernes de febrero. Entonces, a partir de aquí, sí que comentaros un poquito la agenda. Hacemos una introducción hoy en detalle de lo que sería el crowdfunding de inversión. ¿Vale? Hacemos ese foco específico en el contexto español, especialmente con las plataformas que estáis invitadas, en orden de presentación, Crowdcube, Fellow Funders y Startup Explorer. Y nos hemos reservado, aquí os invitamos a todas a lanzarnos preguntas o cuestiones a través del chat y que luego recogeremos en el apartado que vamos a abrir luego micro y vamos a hacer un poco esa mesa redonda para que no quede nada en el tintero. ¿Vale? La intención es que, por favor, sea también aquellas personas que estáis asistiendo a esta sesión, pues que también preguntéis si sea algo práctico para vosotros y también hacer ese acto reflejo con las plataformas que tenéis en esta sesión, que son maravillosas. Todo lo que necesitamos saber sobre el crowdfunding de inversión, hay que incidir un poquito siempre en esa larga línea de las herramientas de financiación existentes, tradicionales y clásicas, que todos ya conocemos. A la hora de emprender y a la hora de hacer ese recorrido en la captación de fondos, en cómo lo trabajamos, en qué herramientas disponemos, obviamente cada una tiene sus diferencias, ¿vale? O sea, sabemos que no es lo mismo unas condiciones de una entidad o que otra entidad. Sabemos que puede haber otro tipo de fondos, subvenciones, garantías o avales que funcionan dependiendo de la entidad, y luego el business angels o fondos de riesgo, venture funds, ¿no? Que aquí entraría un poco todo. Cuando hacemos la incisión directamente en esa parte del crowdfunding o cómo se utiliza una herramienta o si estamos arrancando un proyecto que tiene una vinculación con la búsqueda y la captación de esos fondos, ¿vale? Siempre decimos, bueno, que el crowdfunding se añade a las herramientas existentes, sumamos y complementamos sin eliminar lo que ya existe, sino prepararlo, ¿no? Hay casos, y en nuestra experiencia, siempre entender que el crowdfunding es una herramienta más, una herramienta súper útil para poder abordar la financiación de diferentes iniciativas en diferentes estadios, e incluso podéis hacerlo de una manera recurrente, ¿no? Proyectos que han buscado para una primera puesta en escena, para una primera capitalización, han ido a buscar financiación en recompensa, y luego posteriormente, ya con un poco de track record, habiendo hecho un poquito del trabajo de base y de funcionamiento, pues cómo han podido acceder a inversión o incluso préstamo en algunos casos, ¿no? Sí que luego aquí siempre viene el debate, ¿no? ¿De qué viene antes? ¿La inversión o el préstamo? ¿No? Crowdfunding de inversión, crowdfunding de préstamo. Aquí está donde, bueno, siempre hay un momento en el que tenemos que pensar en la madurez de los proyectos, en qué hay detrás de esas iniciativas, cuál es el asesoramiento que vais a poder recibir desde las plataformas, y un momento clave es qué grado de madurez o qué grado o fiabilidad o en qué momento está vuestro proyecto. Hay que mirarlo más al dedillo, y creo que aquí la sesión será lo que nos enmarque también este apartado de qué viene antes, ¿no? Pero bueno, eso siempre es el ejercicio de contraste. Hay que abrir la conversación a las diferentes tipologías que hablamos en el marco del crowdfunding. Nos centraremos hoy con 4 personas invitadas, 3 plataformas, ¿vale? Destacar, aquí una vez más, y agradecer a las plataformas invitadas que aceptaseis la invitación para poder participar en esta sesión. Y lo dicho, detrás de cada plataforma y esa fachada o infraestructura tecnológica digital, pues deciros que hay grandes personas, ¿no? Grandes profesionales y equipos que nos ayudan a consolidar lo que es la industria del crowdfunding en España y en Europa. Estamos viviendo un momento de cambio, ¿vale? O sea, estamos viviendo un momento también bastante peculiar, en el que la nueva normativa europea va a generar o ya ha generado un cambio en nuestras plataformas, en la manera incluso de trabajar internamente, y
qué mejor que empezar con la contribución de Abde y Karina, justamente de Crowdcube, una de las primeras plataformas que han solicitado y que han conseguido la licencia de plataforma europea bajo este nuevo reglamento. Entonces ahí os dejo el stage, dejo compartir freely. Bienvenidos, Karina. Bienvenidos, Muchísimas Abde, gracias. a Buenos vosotros. días, Mauricio. Bueno, antes de empezar me gustaría dar las gracias en nombre de los dos a ti, a Mauricio, y a la Junta de Extremadura por la invitación a poder usar este espacio para poder compartir nuestra experiencia y nuestro día a día en Crowdcube. También decir que es un gusto compartir este espacio con Nacho de Startup Explore y Ernesto de Fellow Funders. Bueno, como bien has dicho, Mauricio, mi nombre es Abde y yo llevo trabajando en Crowdcube desde 2021. Y básicamente mi función se centra en proporcionar un servicio integral de acompañamiento y soporte a todos los usuarios de nuestra plataforma, aquí en España, focalizada aquí en España, pero sobre todo para todo el ecosistema de inversores de Europa y de UK. Y bueno, aquí tengo a Karina. Gracias, Abde, y bueno, encantada de conoceros a los dos. Yo soy la responsable de las operaciones españolas en Crowdcube y lo que hago es acompañarlas en todo el proceso de preparación, desde que firman con nosotros hasta que se financian. Les ayudo a diseñar la estrategia de lanzamiento y a coordinar los diferentes equipos internos que intervienen a lo largo del proceso, como son nuestro equipo legal, el equipo de compliance o el equipo de marketing, por ejemplo. Antes de empezar, yo me gustaría explicar muy brevemente quiénes somos y de dónde venimos. Crowdcube es una plataforma que pone en contacto a empresas con inversores particulares. Nace en el Reino Unido en 2011 y en 2014 aterriza en España. Y a día de hoy operamos en toda Europa, además del Reino Unido, en Europa con oficinas en Barcelona, en Madrid y en Estocolmo. Durante los inicios nosotros lo que hacíamos era conectar a empresas con inversores particulares en rondas más pequeñas, de entre unos 50.000 o 100.000 euros, que ayudaban a estas empresas a arrancar, y cuando el modelo de negocio o el producto o servicio ya estaba validado, lo que hacían estas empresas era ir a buscar unos tipos de financiación más tradicional para acabar de escalar el proyecto. Poco a poco nos dimos cuenta que muchas empresas acudían a nosotros en fase ya más avanzada y con un objetivo muy diferente, que era el de destinar una parte de una ronda más grande para dar entrada a su comunidad y dar a conocer la marca y convertir a sus clientes a fidelizar a sus clientes. Y así es como poco a poco fuimos pivotando la idea del negocio a lo que somos a día de hoy. Hasta la fecha hemos hecho unas 1.800 operaciones en varios sectores, no nos focalizamos en ninguno en particular, y hacemos rondas desde los 300.000 euros hasta los 13 millones, las más grandes. Y hasta la fecha hemos canalizado más de 1.500 millones a través de la plataforma, gracias a 1,5 millones de personas que han pasado por Crowdcube durante todos estos años. Y bueno, para aterrizaros un poco estos números y daros datos un poco más recientes, del 2022, en Crowdcube España asistimos a un poco más de 13.000 inversores en operaciones españolas, de las cuales un 30% eran inversores extranjeros. Una de las preguntas, Mauricio, que nos planteaste de cara a esta charla era qué tener en cuenta a la hora de formular una campaña en Crowdcube. Y yo la verdad es que es una pregunta que le hago mucho a los clientes con los que he trabajado, siempre a toro pasado, para poder entender cuál es la experiencia desde el punto de vista de un emprendedor que se enfrenta por primera vez a una ronda de financiación de estas características. Y la verdad es que hay 3 puntos que se repetían bastante, que son los que quiero compartir con vosotros. El primero, y creo que para mí el más importante, es que hay que entender el valor más allá de la financiación, ¿vale? Lo que os comentábamos, al final nosotros lo que hacemos es convertir a la comunidad de una empresa en inversores y en embajadores de la marca. El segundo es tener un equipo dedicado, o por lo menos una persona que esté focalizada en esto mientras dure la ronda y durante toda la fase de preparación. Me han hecho también especial hincapié en varias empresas en toda la campaña de marketing, porque requiere de
mucha dedicación y cuanto mayor es el foco y la dedicación, mayor es el retorno. Y por último, nadie se ha olvidado de hablar del proceso de due diligence, que es verdad que puede ser una de las partes igual más largas de toda la preparación. Y sí que todos me han dicho que les habría gustado igual entender un poco de antemano qué es lo que les íbamos a pedir o cómo iba a funcionar para poder preparárselo bien. Pero a la vez todos han entendido siempre el valor que esto aporta a los inversores porque les transmite seguridad. Y con esto, aquí os dejo con Ante para que os explique un poco más en detalle el resto de servicios que ofrecemos desde CloudCube. Sí, bueno, básicamente los servicios que ofrecemos en CloudCube se reducen a 3 grandes grupos, 3 grandes factores. El primero de ellos es la tecnología. Bueno, CloudCube dispone de una plataforma que es muy user-friendly, con una experiencia de usuario óptima y que está en constante mejora. Y que permite a cualquier inversor de invertir en cualquier empresa en la que esté interesado utilizando una tarjeta de crédito y un documento de identidad. Luego también ofrecemos una solución legal excelente, porque como bien ha comentado Mauricio al principio de este webinar, estamos regulados para operar tanto en UK por la FCA, la Financial Conduct Authority, como en toda Europa por la CNMV. Y bueno, y disponemos de un vehículo que permite mantener a los inversores bajo un único reporte en la cap table. Además, como comentaba Karina, nuestro proceso de compliance y due diligence garantiza a los inversores total transparencia sobre las operaciones que se publican en nuestra plataforma. La mayor apuesta de valor, supongo que de CloudCube, es nuestra comunidad. Actualmente disponemos de una comunidad de 1,5 millones de usuarios registrados, de los cuales 100.000 son inversores activos, y con inversores activos me refiero a inversores que hayan hecho una inversión en los últimos 12 meses. Y todo esto es posible gracias a un increíble equipo que tenemos aquí en Barcelona, local y especializado en todos los departamentos. Y bueno, llegados a este punto, y para finalizar mi intervención, me gustaría destacar un caso de éxito en España. Supongo que ha llegado a oídos de todos. La empresa es Eura, que es una startup que ha conseguido canalizar con nosotros en su última ronda 4,5 millones de euros en un tiempo récord de 72 horas, gracias a la inversión de unos 5.000 inversores. Y esto ya es una reflexión personal. Yo creo que el éxito de esta ronda o de cualquier otra, como bueno, supongo que tenemos emprendedores con nosotros o empresas que están interesadas en empezar a hacer crowdfunding o interesadas en el mundo del crowdfunding, yo creo que todo el éxito que tuvo Eura se debe básicamente a la importancia que escogió dar a su comunidad. Eura entendió desde el principio la importancia de las empresas, la importancia de su comunidad, y reservó la cantidad de 5 millones para ellos. Y todo esto porque os preguntaréis, ¿no? Pues por ejemplo, y ya hablando otra vez de otro caso personal, hace un tiempo invertí en una empresa de cafés. Y desde entonces me he convertido en el mayor embajador de la marca, recomendándosela a todos mis amigos, a todos mis familiares. Siempre que hay alguna quedada para algún café, siempre utilizamos la misma marca, y eso al fin y al cabo es lo que consigues al fidelizar tu cliente y a convertirlo en inversor, que es un poco la propuesta que ofrecemos en CloudCube. Y como decía antes, es verdad que al final para este tipo de rondas de financiación un pilar clave es la comunidad, pero también me gustaría añadir que no solo es importante captar la atención de dicha comunidad a la hora de preparar este tipo de rondas de financiación, sino que lo que hay que hacer también es crear, construir y mantener una relación a largo plazo para conseguir que todos estos inversores también te acompañen en futuras rondas de financiación. Siguiendo el ejemplo de Eura que comentabas, Abde, Eura hizo 2 rondas con nosotros. La primera fue en 2021, y consiguieron hasta casi 3.000 inversores. Y en menos de un año, en la segunda ronda que hicieron en 2022, que no llegaba, bueno, debían ser 8 o 9 meses de diferencia, llegaron a los 5.000 inversores. Y esto es porque ellos también han sabido trabajar muy bien esa relación con ellos. Y también tenemos otro caso que es el de Tropic Field, que es una empresa que también levantó un par de veces con nosotros y de forma muy similar, en cuestión de menos de un año de diferencia, pasó de los 200 inversores a los 800. Y eso, bueno, es gracias al trabajo que estas empresas también hacen a posteriori una vez que se han financiado.
Y bueno, yo creo que hasta aquí, por nuestra parte. Me encantará escuchar a Nacho y Ernesto ahora. Bueno, súper interesante. Justamente sí que cuando hablamos de comunidad, ¿no? Es muy particular cómo habláis de vuestra comunidad como plataforma y al mismo tiempo le trasladáis a los promotores de los proyectos, a aquellos que están buscando la financiación, la capacidad de abrirse a sus usuarios, a sus posibles inversores, y también los invitáis a que trabajen, ¿no? Ese concepto de comunidad, ¿no? Que ya está integrado justamente en este palabrejo en inglés, ¿no? Que es el crowdfunding, y cómo funciona. Es muy interesante también ver cómo esa escalabilidad que mencionáis, ¿no? Cómo esos proyectos han cogido madurez, han cogido tracción, han cogido volumen de inversiones, al mismo tiempo que también esas herramientas vinculadas al marketing más puro y duro, que bueno, hay que ver hasta qué punto están o no familiarizados o lo llevan más por la mano para ver si esa correlación entre comunicación, marketing y resultado de inversión, ¿no? Aquí es muy interesante que incluso has mencionado esto, ¿no? Sí, tenían 200, 300 y luego subieron a 800. Toma, ¿no? Pues ahí ver por dónde va. Y por último, Tropic Field dices que varias veces, ¿no? Han utilizado vuestra plataforma y herramienta. No es solo una once in a lifetime, una vez en la vida que, ¡pum!, consigo campaña y chao, sino que son usuarios recurrentes o promotores recurrentes, ¿no? Eso es. Cuando empiezan una ronda de financiación, siempre intentar involucrar a la comunidad. Y con nosotros han hecho un par, Ebra también ha hecho un par. Hay una empresa inglesa, Chip, que creo que ha llegado a hacer hasta 10. 10, Así que madre mía, vaya. va por ahí. Eso... Igual son alguna menos, pero bueno, Tendríais que va por ahí. traerlos a la próxima sesión y que expliquen ellos cómo va, porque si han Sí, cogido, sin duda, porque la experiencia la tienen, desde luego. se lo sabrán al dedillo vuestra plataforma. No, súper, súper. ¿Y cuántas hizo Tropic Field, por casualidad? O sea, ¿te Tropic acuerdas? Field hizo 2 mientras yo estuve aquí, creo que una tercera antes. Ah, fíjate. 3 Vale, en total, creo. súper. Bueno, pues muchísimas gracias ahí, chicos. Ahora damos la voz a Ernesto. Ernesto Muñoz de Fellow Funders. Y the floor is yours. El escenario es tuyo. Pues muchas gracias a Mauricio y a su equipo por la invitación y por haber preparado esta jornada. Es muy interesante y espero que los que estáis de oyentes realmente os parezca lo suficientemente atractivo como para indagar un poco más, ¿no?, el mundo del crowdfunding. Nosotros como Fellow Funders nacimos en el 16. La licencia de la CNMV nos la dieron en octubre del 16, una de las primeras plataformas de equity crowdfunding puro de España. Ahora mismo ya tenemos licencia también, como otras plataformas que has comentado, Mauricio, licencia europea para poder operar no solamente aquí, sino en otros países de la Unión Europea. Por nuestra estructura, y ahora os la contaré un poquito, pues somos más ambiciosos en cuanto a los servicios que prestamos a todo el ecosistema de startups y pymes, español sobre todo. Y como antes comentabais, un poco por centrar el tiro en crowdfunding puro, que es lo que fue nuestro origen, como os decía hace un momento. Nosotros empezamos a operar, las primeras operaciones las hicimos en el 17. Empezamos, lógicamente, a testar, a aprender, porque también fue un aprendizaje para nosotros, y hacernos mayores con el tiempo, ¿no? Fuimos haciendo operaciones, algunas tontas que ya ni existen, por desgracia, pero que nos resultaron interesantes en su momento y les ayudamos lo que pudimos en su momento. Y poco a poco, bueno, pues hemos ido lógicamente consolidando ya una cartera de empresas que a las que les hemos hecho rondas, 1, 2 y hasta 3, y algunas de ellas pues con mucho éxito, ¿no?, que ahora os relataré también. Yo me voy a presentar también para que tengáis un poquito idea de a qué me dedico dentro de Fellow. Soy el responsable de todo el área de corporate. El área de corporate engloba toda la parte de deal flow, y el deal flow, queráis o no dejan de ser las operaciones que entran en la casa para que luego puedan ser a su vez repartidas entre las distintas áreas, porque como os decía antes, también hacemos más cosas, ¿no?
Esa parte de deal flow la lleva un equipo conmigo de 5 analistas y vamos haciendo un análisis exhaustivo de todas las operaciones que nos van llegando por distintas áreas. También somos proactivos y vamos a eventos constantemente a buscar operaciones, oportunidades, más que operaciones, oportunidades para nosotros que consideramos interesantes y que podemos trasladar a nuestros inversores. Ernesto, se fue el micro. Ahí estás. Perdonar. Sí, se fue el Como os micro. decía, no sé dónde me he quedado. Justamente te quedaste en la parte de operativas y oportunidad. Vale. Lapsus. Pues perdonar. En ese punto lo que os decía es que llevo toda la parte de corporate y toda la parte de deal flow de la casa, junto con un equipo de 5 analistas. Vemos del orden de 30 a 40 operaciones semanales. De esas pasan a comité, a un primer comité, pues del orden de, yo no diría más de 2, 3, y luego pasan a un segundo comité del orden de 1 o 2. Estamos viendo que tenemos un funnel que convierte aproximadamente un 2% de todas las oportunidades que vemos, y luego, bueno, pues por distintas razones pueden o no llegarse a ejecutar en plataforma, ¿no? También es cierto que algunas de ellas pasan a ejecutarse fuera de plataforma por su tamaño, por sus exigencias por parte de los promotores, etcétera, ¿no? Pero lo que ve la plataforma pues viene a ser lo que os estoy contando, ¿no? También es cierto que somos muy agnósticos en cuanto a sectores, no tenemos ninguna preferencia. Tampoco tenemos ninguna preferencia por el tamaño de las empresas. Podemos estar haciendo rondas a empresas que están facturando 100 millones y podemos aún así hacerle una ronda de crowdfunding, o podemos hacerle una ronda a una biotech que ni está ni se le espera a la hora de facturar para los próximos 3 o 4 años, y también somos capaces de poderle levantar el capital que requiera, ¿no? Lógicamente las rondas, nosotros hemos ido subiendo el listón del volumen de las rondas que pasamos a plataforma. Ahora mismo probablemente no haya nada por debajo de 250 o 300.000 euros. Y ese es el sweet spot nuestro, pues puede estar ahí, ¿no? Entre 300 y 2 millones. Aunque eso no quita que podamos hacer alguna operación de hasta 5 que nos permite la ley europea, ¿no? Dicho eso, número de operaciones, ya os lo he contado, operaciones que tenemos en marcha engloban distintos sectores, como os decía antes. Tenemos operaciones de inmobiliario, tenemos operaciones de equity puro y tenemos operaciones de agro o de fotovoltaico. Como podéis imaginar, es una plataforma cuyo objetivo es atraer a todo tipo de empresa. Nos es irrelevante a qué sector pertenezca, y nos es irrelevante también el componente de producto que tenga, ¿no? Vamos buscando, como os decía, empresas con las que trabajar a largo plazo. No vamos buscando operaciones puntuales, de rondas puntuales. Nos gusta acompañar a la empresa en su crecimiento, porque Fellow, como os decía al principio, es mucho más que simplemente una plataforma de crowdfunding. Podemos prestar todo tipo de servicios de financiación y de acompañamiento a lo largo de la vida de una startup o de una pyme, hasta llevarla al mercado, ¿no? A un mercado, a cotizar a un mercado alternativo, con lo cual podemos coger una primera ronda seed de arranque de la empresa y poder rematar esa misma empresa, llevándola al mercado 3 años más tarde a cotizar en BME Growth o a cotizar en Euronext, en cualquiera de los 6 mercados de Euronext. O sea que nuestra actividad, digamos que trasciende la mera operación y va más allá, pudiendo acompañar a la empresa a lo largo de los años, ¿no? Operaciones así majas que hemos podido hacer, pues alguna hemos tenido bastante éxito en cuanto a la revalorización que han podido obtener.
Concretamente una que nosotros hicimos, que yo le tengo mucho cariño, allá por el 2020, precisamente en mitad de la pandemia, cerramos la ampliación de capital en marzo del 2020, una empresa que se llamaba Easy Charger y que recientemente, también es cierto que cambió de nombre el año pasado, ahora se llama Thunder, pero Thunder precisamente dio entrada después de otras entradas previas de otros fondos americanos, pero terminó haciendo una ampliación de capital en noviembre del año pasado con un fondo francés, Mirova, que le metió 100 millones a una valoración de 300, ¿no? Esta ronda nosotros la colocamos a 2.970.000 de valoración de empresa, ¿no? Porque, como es cierto también, nosotros valoramos todas las empresas que sacamos a plataforma. No hacemos ninguna colocación sin previamente haber analizado pormenorizadamente todas las cuentas, planes de negocio, temas legales, etcétera, ¿no? De tal manera que el producto que sacamos a inversión está francamente bien validado, ¿no? Dicho eso, y un poco por rematar, nuestro objetivo es tener una plataforma de equity crowdfunding multisectorial que atraiga a todo tipo de empresas de todo tipo de sectores. No tenemos ninguna preferencia. En breve vamos a ver algo de una empresa relacionada con el mundo del espacio. Vamos a tener una biotecnológica. Vamos a tener alguna operación muy interesante inmobiliaria. Vamos a tener una operación de agro en breve, que ya hemos hecho operaciones de inversión en plantaciones de almendros o plantaciones de olivos ecológicos. Vamos buscando siempre un producto financiero que sea atractivo para los inversores, que les permita decidir y diversificar en qué tipo de activo invierten, independientemente de cuánto dinero tengan. Que puedan dedicar 1.000 euros a esto, 10.000 al otro, 2.000 al otro o 500 o de más allá, y que les pueda además acompañar un poco, que el producto pueda acompañarles en cuanto a los tiempos de inversión, ¿no? O sea, ya sabemos que una operación inmobiliaria pues, puede estar entre 12 y 36 meses, mientras que una operación de equity, pues dependiendo del estadio de la empresa, puede estar entre 1 año y 7. Y si es una operación previa a salir a cotizar, un pre-IPO que llamamos nosotros, pues puede ser inmediato, pero aún así puede tardar 1 año y medio o 2 años en llegar a salir al mercado y tener ese exit que todos esperan, ¿no? Entonces, por rematar y por daros una breve visión de qué es Fellow, además de la plataforma, tenemos una estructura que, como os decía, es una plataforma de equity crowdfunding. Tenemos otra división que lleva toda la parte de valoración de empresas para clientes internos y externos. Tenemos varios corporate que nos encargan servicios de valoración para sus participadas y seguimiento de las mismas. Prestamos servicios de seguimiento, lógicamente, a todas las empresas que les hacemos rondas, e incluso a aquellas que no se las hacemos también se lo podemos prestar. Tenemos otro área de estructuración de operaciones financieras para empresas que ya requieren pues digamos que una financiación más compleja y mayor. También en ese área o en esa división llevamos a cabo operaciones de M&A y operaciones de preparación de la empresa para salir a cotizar. Luego tenemos una cuarta división, que es precisamente la encargada, es el asesor registrado de BME Growth, el listing sponsor de Euronext, y que nos permite sacar empresas a cotizar en mercados alternativos, como os decía. Con lo cual, tenemos un abanico de servicios que prácticamente abarca todas las necesidades de una startup o de una pyme a lo largo de su vida, hasta que toma ya la decisión de salir a cotizar o ser vendida o absorber a un tercero o ser absorbida por un tercero. Esa es un poco nuestra labor. Como os decía, fundamentada curiosamente en esa plataforma que arrancamos hace ya 6 años, camino de 7, y precisamente es lo que esa plataforma es lo que más atractivo tiene desde el punto de vista de poder amalgamar en una sola
un solo sitio, tanto a promotores, emprendedores como inversores, ¿no? Y eso lo hacemos de una forma lo más digital posible, lo más tecnológicamente avanzado posible. Y ahí estamos para que podáis entrar, ver lo que hacemos y consultarnos, contarnos, preguntarnos, hacer lo que os parezca bien con la información que tengáis a vuestra disposición, y encantados de ayudaros a todos en lo que podamos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, adelante. No, gracias a ti, Ernesto. Las preguntas no las resolvamos hacia el final, pero me has fastidiado el diagrama ese tan bonito, interactivo, con las diferentes piezas. Tengo que añadir más Sí, de herramientas. Así es. Yo creo que te va a tocar añadir alguna cajita más, ¿no? Alguna cajita más, alguna cajita más. A ver, hay que hacer ese ejercicio de enseñar todas las cajas, porque sí que a veces, no, como emprendedores o empresas, cuando arrancamos, ya has mencionado, startups y pymes, tenemos un conocimiento de lo que existe, ¿no? Y saber cómo se maneja y cómo fellow funders, en ese acompañamiento a largo aliento que hacéis con ellos, es súper interesante, que no solo equity, ¿no? Como tal, y así de buenas a primeras. Has mencionado incluso, has hecho Te has quedado. Ahora, ha habido una chus, Nada. Justamente cuando mencionabas cómo incluso una empresa grande que ya tiene un volumen de facturación que le permitiría entrar en otro tipo de ronda, los dirigís a crowd, ¿no? ¿Habéis hecho alguna campaña con ellos? Mi pregunta es, ¿por qué? Pues precisamente por lo que todos nos podemos imaginar, ¿no? Porque hay muchas empresas que en su modelo, el B2C, lo tienen más o menos en segundo plano, hasta que ya llega un momento de evolución de la empresa que el B2C pasa a ser relevante. Y es cuando llega ese momento que hacer una ronda precisamente contra esa comunidad o a favor de esa comunidad, o precisamente para darles entrada en su negocio, y hacerlo de una forma que crea sentimiento, que crea interés, que crea demanda, que crea precisamente esa posibilidad de convertir a esos clientes en inversores y de inversores a embajadores de marca. Pues todo eso, lógicamente, las empresas, da igual su tamaño, no son tontas, lo ven. Ven que esa repercusión que puede tener el irrumpir en el mundo B2C, haciendo partícipes a todos sus clientes, a todos sus usuarios en el devenir de la empresa, gracias a esa participación que puedan hacer, pues es importante, ¿no? Y eso lo ven, ya os digo, lo ven con bastante claridad prácticamente todos. Siempre hay alguna que reacia a dar entrada en su capital, sobre todo empresas quizá más familiares o quizá más ancladas en el pasado, lógicamente, pero desde luego las empresas, digamos, dirigidas por gente más, digamos, en el mundo de hoy, con las tendencias en la cabeza, viendo cómo está evolucionando el mundo de la inversión también, pues lógicamente lo tienen más presente, ¿no? Y haces también mención has ido ya puntualizando lo del tema del ticket medio, ¿no? ¿Cuál es el ticket medio, por ejemplo, en una inversión en vuestra plataforma? Pues debería distinguirlo entre el ticket global. El ticket medio global está en torno a 5.600, 5.900 euros. Si segrego la parte de inmobiliario, que siempre conlleva tickets normalmente más altos, seguimos quedándonos en 3.200, 3.400, que está muy bien para un tema de equity. También es cierto que nosotros tenemos como una base de inversores muy segmentada. La tenemos segmentada, digamos que en 3 áreas: retail, profesionales e institucionales, ¿no? Lógicamente, los tickets institucionales pesan, pero entran a través de la plataforma. Curiosamente nosotros, y perdonad que me extienda en esto un momento para daros un poco también una visión de cómo ha evolucionado, cómo está evolucionando el mundo de la inversión a través de plataformas de crowdfunding. Nosotros hasta hace 3 años el ticket más alto que habíamos recibido con un clic habían sido 100.000 euros. Luego ya saltamos a 140.000, luego saltamos de repente a 300.000, luego de repente a 510.000
y el año pasado volvimos a batirlo y el ticket mayor que recibimos fue 1.895.000 euros con un clic. Eso da idea de cómo está evolucionando el mundo del crowdfunding, ¿no? No ya es 500 euros o 50 o 20, sino que también los grandes inversores, el mundo del crowdfunding lo ven y lo ejecutan, ¿no? Que es lo más bonito. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Y justamente puede que hablemos de cantera, ¿no? De cómo poder trabajar esa no solo cartera de inversores, sino la cantera de proyectos, ¿no? Que aquí también. Así es, así es. Yo creo que eso es quizá lo más arduo, lo más duro, lo que menos se ve, que decía aquel. Pero bueno, yo cuando consulto nuestro CRM y veo que tenemos ahí 3.800 o 3.900 empresas registradas con su ficha correspondiente, digo, bueno, pues algunas de estas, y algunas de estas desde luego ven la luz y la ven con mucho gusto, porque después de un trabajo que ellos también experimentan, que es arduo y duro el pasar por todos estos procesos de financiación, nosotros poco menos que lo que hacemos es disfrutar con ellos, ¿no? El éxito que consiguen, como este de Zunder que os comentaba antes, o algún otro que también tenemos entre manos, ¿no? Pero son muy interesantes, ¿no? Bueno, Sobre todo cuando ves un éxito, aunque sea pequeñín, dices, bueno, pues oye, ese éxito ha compensado tanto al promotor como a los inversores que le han acompañado, ¿no? claro, claro. Y eso es la parte más bonita y más satisfactoria del trabajo que hacemos, yo creo. Sí, no, completamente de acuerdo, seguro. Y yo soy también muy claro defensor, no, a ver, lo confieso, no soy muy futbolero, pero siempre las campañas de crowdfunding son partido a partido, ¿no? Y ni te lo cuento como Ya, son, de ya. partidos minuto a minuto, que decía aquel. Sí, por eso. Pero bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Doy Nada, voz ahí a Nacho, un justamente. placer. Venga, Muchísimas Nacho, gracias. hasta ahora. Va, Nacho. Muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Mauricio, la Junta de Extremadura, por generar este espacio que yo creo que es tan interesante, el juntar un poco la industria de los principales players de la industria de las plataformas de financiación participativa, del crowdfunding en este país. Y bueno, actores, amigos, competidores y de reconocido prestigio, ¿no? Para nosotros es un placer el tener, ya digo, este espacio para poder contar lo que hacemos y el papel que juegan las plataformas en España, que yo creo es un poco el dar esa visión general, cada uno con sus particularidades, de lo que hacemos. Yo soy Nacho Ormeño, CEO y cofundador de Startup Explore. Startup Explore es una plataforma que nace en 2014 como la primera comunidad de startups e inversores de España, y que posteriormente se registra como plataforma de financiación participativa especializada en el área de equity crowdfunding, ¿vale? Invertimos en proyectos digitales con alto potencial de escalabilidad, desde fases pre-seed hasta series A, ¿vale? Los tickets, en función de la fase y el grado de madurez que está en la compañía, pues pueden estar desde los primeros 75.000 euros a 750.000 euros en el contexto de una serie A, ¿vale? Ese sería un poco el abanico. ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, pues pedimos a los proyectos, uno, que hagan uso de tecnología, ¿vale? Que tengan potencial de escalabilidad. Nos fijamos mucho en el tema de las valoraciones. Al final, nosotros, nuestro propio modelo de negocio, miramos mucho por el inversor y es al que nos debemos, y tratamos de entrar un poco en los mejores términos y condiciones posibles para que sea el inversor el que nos reconozca el valor que le aportamos, pagándonos las comisiones fundamentalmente, ¿vale? En nuestra historia, pues hemos invertido en más de 70 proyectos, haciendo un volumen de inversión de alrededor de los 18 millones de euros, ¿vale? Desde que nos constituimos. El otro extremo, bueno, pues el otro extremo son los procesos de desinversión, en los cuales tenemos la suerte de haber participado ya en 6, de hecho estamos trabajando ya en el sexto.
dando salida a los inversores que en su momento confiaron en los proyectos con múltiplos bastante atractivos, que van desde las 2,5 veces a las 7 veces y media sobre el capital invertido. Todavía nos falta muchísimo por madurar. Hay operaciones muy interesantes y empresas que están levantando capital con plusvalías no realizadas bastante relevantes. Pero bueno, hasta que no se materializa y no se formaliza en notaría, pues nosotros no nos creemos nada, ¿no? Tenemos ahí un pipeline de proyectos bastante interesante. Ya está. Desde el punto de vista de captación y proceso de cómo una empresa debería acercarse a Startup Explorer para ver si tiene un potencial encaje, bueno, pues nosotros funcionamos con un proceso de toma de decisión muy parecido a un fondo de Venture Capital. Centralizamos todos los proyectos que nos llegan orgánicamente y en diferentes foros de inversión a los que acudimos en un único CRM, de manera que hacemos un proceso de análisis que nos permite tener esa homogeneización en, por un lado, grado de madurez y grado de convicción que nos genera al equipo de inversiones de Startup Explorer internamente. Y luego lo pasamos a un comité de inversiones en la que tomamos la decisión de si esa oportunidad merece la pena ser comunicada a los inversores de la plataforma de Startup Explorer o no. Actualmente tenemos menos del 2% de todos los proyectos que vemos acaban saliendo en la plataforma. Es decir, no somos una plataforma en la que el inversor va a encontrar muchísimo volumen, sino más bien proyectos curados, seleccionados y con una tesis de inversión clara y que por las que nosotros mismos como compañía apostamos. Desde el punto de vista de escenario, papel que juegan las plataformas, bueno, pues hay una aproximación muy clara, y es que yo creo que las plataformas juegan un papel en la industria de la inversión de activos alternativos muy clara, ¿no? Y es la de democratizar el acceso a este activo de inversión. Es hasta la llegada de las plataformas de crowdfunding como las nuestras, un ahorrador que quisiera poner el capital a trabajar en proyectos privados, pues no tenía otra forma de hacerlo si no es a través de fondos de Venture Capital y con tickets que iban en aquel momento por encima de los 100.000 euros de compromiso de inversión. El papel que jugamos las plataformas, lógicamente, es democratizar el acceso a esta tipología de activos y que al final aquellos inversores que quieran tener bueno, pues una diversificación de su portfolio patrimonial puedan acceder a los activos alternativos independientemente de su nivel de patrimonio, ¿vale? Y creo que eso pues al final canaliza una buena parte del ahorro privado que tienen las familias y que tienen las empresas y que, pues fijaos, con la inflación que hay del 6-8%, ¿no? Interanual, al final, si no se invierte ese dinero, pues produce una merma en la capacidad de compra futura que tienen tanto familias como ahorradores como empresas. Y la inversión en activos alternativos es un generador de patrimonio. Lógicamente, es una herramienta que hay que saber usar, en el cual la diversificación juega un papel fundamental. Pero hay estudios, y nosotros internamente así lo hacemos y comentamos con los inversores que están en nuestra plataforma. Dicen que un portfolio diversificado en empresas de reciente creación tecnológicas pues es un generador de patrimonio porque en el largo plazo tiene una rentabilidad de múltiplo sobre el capital invertido de entre 2 y 3 veces el capital invertido, ¿no? Entonces, dado que es un generador de patrimonio, hasta que no han llegado a las plataformas, pues ese activo no se ha democratizado y nos ha puesto a disposición de una pluralidad de inversores como lo que tenemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, creo que para el inversor es una fuente de diversificación en cuanto a su proceso de asignación de capital con el fin de incrementar y preservar su patrimonio.
que no puede obviar en ningún caso, ¿no? Para el emprendedor, ¿cuáles son las ventajas y la belleza del modelo crowdfunding? Bueno, pues fundamentalmente que permite generar una dinámica de efecto red entre sus socios, ¿no? Muchas veces los emprendedores vienen y nos dicen, es que tal business angel o tal fondo me está atendiendo uno de sus partners y ya le he sacado todo el valor que le podía sacar. Porque más allá de capital, cuando se acaban las primeras idas y venidas en cuanto a modelo de negocio, en cuanto a estrategia, pues ya no le puedo sacar mucho más valor, ¿no? Sin embargo, con una plataforma de crowdfunding, al apoyarse en una red de inversores que apuestan, que compran la idea, que se convierten en embajadores de marca y que apuestan por el proyecto, al final consigues tener esa capilaridad y poder apoyarte en diferentes perfiles en función del devenir futuro que vaya teniendo la compañía y de las necesidades que va teniendo la compañía. Lo cual hace un modelo muy interesante porque tienes la capacidad como emprendedor de, uno, no sentirte solo y socializar las necesidades que tiene la compañía en precisamente los copropietarios de la compañía, ¿no? Y apoyarte en ellos para poder seguir creciendo, abriendo puertas desde el punto de vista comercial o rebotando ideas y estrategias desde el punto de vista de negocio, dependiendo de los perfiles que vayan entrando en la compañía. Súper. No, justamente mencionas como ese punto de partida, ¿no? El proceso de decisión os acerca más a esa tipología de venture capital directamente, ¿no? Como esa Sí, correcto. proximidad y O sea, esa nosotros responsabilidad, ¿no? vemos que la inversión en startups es lo suficientemente complicada como para bueno, que el espacio que genera Startup Explore es el de aportar valor al inversor, haciendo un proceso de selección y filtrado activo de los proyectos que nos llegan. Tan importante es eso como el punto de entrada en el que entra el inversor a poner el capital a trabajar, como las expectativas de salida. Al final, bueno, la literatura dice, ¿no?, que al final necesitas tener un portfolio lo suficientemente diversificado como para que la que salga bien salga muy bien y que tenga la capacidad de multiplicar entre 5 o 10 veces el capital invertido para que compense las pérdidas en las que has incurrido, porque van a ser inevitables, ¿no? Al final la estadística, si vas al INE de empresas que aguantan más de 5 años, pues son las menos. Hay una mortandad clara en las fases iniciales en las que se encuentran las compañías. Lógicamente aquí la estrategia que tiene que ejecutar el inversor pues es apoyarse en la capacidad de originación que tienen las plataformas, la capacidad de selección y filtrado de proyectos y diversificar la asignación anual que tenga en diferentes proyectos con el fin de construirse una cartera de entre 10-20 compañías. No, es particular. Y justamente cuando hacéis también este proceso de selección, y puede que aquí abra la conversación ya todas, ¿no? Las tasas de éxito, ¿no? ¿Cómo de importante es para vosotras poder trabajar en esa captación de los proyectos, en poder trabajar vuestra cantera de talento para vuestros inversores, tanto como en vuestra comunidad, como ha mencionado Crowdcube, como habéis mencionado a cada uno, y cómo luego se traslada eso a, oye, pues las rondas de financiación, la democratización del acceso a la financiación, tanto para esos posibles microinversores como para los personas promotoras de esos proyectos empresariales o startups que están buscando financiación, que quieren acceder a una capitalización también más ágil, como es el caso. ¿Cuál es un poco ese peso, ¿no? Pesa más esa selección y ese trabajo acompañado que cada una de vosotras desarrolláis con vuestros proyectos, o la diversificación de esa cantera? Oye, pues yo quiero trabajar, como ha mencionado antes Ernesto, multisectorial. Vosotros estáis casi especialistas, ¿no?, en proyectos digitales, lo has mencionado como muy claramente, proyectos digitales y con ese foco startup y los procesos de selección casi como venture capital, ¿no? Que a veces... ¿cuál es un poco ese peso por vuestra experiencia? Bueno, en nuestra experiencia, nosotros tenemos una tasa de éxito en inversión de las operaciones que abrimos en la plataforma y que consiguen al menos el 90% de la cantidad que buscan, del 85%. Es decir,
que lógicamente el proceso de decantación que hacemos de los proyectos para quedarnos con ese menos del 2%, pues es muy fuerte y al final nos quedamos con las claras, ¿no? Con tesis de inversión que se sustentan solas, bien por métricas, bien por equipo, bien por sector, bien por valoración, bien por punto de entrada. Y también que nos alineamos en cuanto a intereses con los inversores porque a través de nuestra sociedad matriz pues invertimos en todos los proyectos que lanzamos, ¿vale? De ahí que pues posiblemente tengamos una de las tasas de éxito en funding más altas de Europa, ¿vale? Desde el punto de vista de proceso de selección, ¿por qué funcionamos como un fondo de venture capital en cuanto al proceso de toma de decisión? Bueno, pues porque, a ver, uno, no sabemos de todo, nos hemos especializado en el sector digital, que es de donde venimos y de donde tenemos una experiencia de más de 15 años trabajando en el sector digital con diferentes compañías y diferentes modelos de negocio. Y por otro lado, porque bueno, consideramos que es gracias al uso de la tecnología es donde se pueden aplicar esos múltiplos que en las fases iniciales puedan hacer multiplicar, en el caso de que salga bien, entre 5 y 10 veces. ¿Y algún proyecto que digas, proyecto estrella de Startup Explorer, que digas? Bueno, ahí nos fijamos en la parte de las desinversiones. Es decir, nosotros no nos fijamos en el volumen levantado, sino que preferimos mirarnos en el volumen desinvertido, ¿no? Y el múltiplo realizado. No te da yo mayor parámetro que cuál es tu favorita. Luego a partir de ahí. Bueno, mi favorita, pues mira, en Novicap hicimos un 7,5 veces de retorno para nuestros inversores. En Hanun hemos hecho 4,5 veces para los inversores en el proceso de salida a bolsa. Y hay todavía mucho por realizar. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, abrimos ahí el momento para preguntas de participantes y demás. También ahí, muchas gracias, Nacho, ahí por los aportes. Siempre. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes que queráis, nos los lanzáis desde el chat si queréis. Hacer el ejercicio de levantar la mano digital y lanzar una pregunta directa a los ponentes que tenemos. Feel free. A la una, a las dos. Si no me aventuro yo, ¿eh? Esto es sencillo. A ver, yo justamente sigue entrando, puede que en la vertiente más pragmática, ¿no? Y aquí os lo traslado a vosotros. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo sentís que ha evolucionado la percepción de los personas impulsoras al respecto del crowdfunding? ¿Qué obstáculos o qué preguntas frecuentes recibís como plataformas para aclarar la duda de una persona que quiere o que apuesta por lanzar una campaña con vosotros? ¿Cuál sería ese mayor obstáculo que creéis que deberíamos desatascar, ¿no? Para que alguien aborde una campaña de crowdfunding con las diferentes plataformas que estáis representadas aquí? Yo, Mauricio, por ejemplo, ayer justo hablaba con una empresa, lanzamos las conversaciones, que su mayor preocupación, y creo que también se ha repetido con más de uno, era qué tipo de asesoramiento les dábamos y cómo les ayudábamos a preparar todo el proceso, porque, bueno, a pesar de que sí sabían lo que era, cuando te has de poner a trabajar en ello, te surgen muchas preguntas y su gran preocupación era ¿cómo llego a los inversores? ¿Cómo transmito ese mensaje? ¿Nos ayudáis vosotros? Y creo que esto es algo que se ha repetido más de una vez. Claro, ese acompañamiento lo hacéis ya de una manera inicial, ¿no? En vuestro caso es esa knock knock, hola, ¿qué tal? ¿No? Tengo un proyecto y a partir de ahí empezáis ese proceso. Pero ¿cuál creéis que es ese elemento que lo anima, que lo lanza? Porque justamente con Ernesto hemos mencionado, es un ejercicio de, a pesar de tener una cartera y una fiabilidad como a través de los ingresos y a través de la empresa, oye, el crowdfunding tiene sus ventajas, ¿no? Y ha sido como muy convincente y casi me vas a permitir la confianza, ahí es una prueba de fogueo tanto de plataforma como para el inversor. Te voy a lanzar una campaña de crowdfunding, ¿no? No, pero en vuestro caso, ¿cuál es el acercamiento? ¿Cuál es ese key driver? ¿No? Hombre, Mauricio, yo creo, perdona, No, yo creo tranquilo.
al fin y al cabo, los emprendedores son los mayores embajadores o más que embajadores, son los mayores resistentes, bueno, más que los mayores luchadores por su producto, ¿no? Al fin y al cabo, creen en su idea y ese es el espíritu emprendedor que nos gusta tanto, ¿no? Que creen en su idea y quieren que llegue a cuantas más personas posibles. Y eso es la solución que creo que están aportando ahora las empresas de crowdfunding, ¿no? Porque, bueno, poniendo el caso de Claudio, por ejemplo, a partir de 10 euros, democratizamos la inversión a un público muchísimo más grande. Y al fin y al cabo es lo que necesitan las startups, ¿no? Al fin y al cabo están empezando, tienen un proyecto más grande o más pequeño y al fin y al cabo quieren llegar a la máxima red de difusión posible. Claro. Pero básicamente bajo el paraguas de la idea de creo en mi producto y quiero que llegue al máximo público posible. Claro. Yo, Dime, Ernesto. yo os diría que aquí hay que diferenciar probablemente y diferenciar muy bien entre lo que son los promotores, fundadores de una idea, o sea, los felices paridores de la idea feliz, que digo yo, ¿no? O sea, han tenido una idea feliz y entonces esa idea feliz la tienen que convertir para que tenga éxito en una empresa, ¿no? Y ese proceso realmente es donde necesitan ayuda, ¿no? Sí. El cómo llevarles de esa idea feliz a plasmarlo en un deck, en un plan de negocio, cómo poder empezar a ejecutarlo, cómo esa ejecución conlleva ya la creación de la empresa y conlleva ya arrancar la empresa, ¿no? Nosotros, y yo creo que todos los que estamos metidos en el mundo de las startups desde hace años, lo que venimos haciendo es precisamente pues, ayudarles en todo ese proceso, ¿no? Hacer un poco de mentores en todo ese proceso, ¿no? Lógicamente, cuando llegan ya a las fases más avanzadas, nosotros, nuestra obligación debería ser validar que todo eso que han hecho tiene sentido desde un punto de vista empresarial, porque aquí de lo que se trata es de montar una empresa que sea viable. Las ideas felices no pagan la nómina y no pagan el alquiler. Las empresas viables sí. Entonces tenemos que ser capaces de llevarles hasta el punto que eso se convierte en un negocio viable. Yo, y un poco a tu pregunta, me encuentro con que hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Uno, el rechazo frontal normalmente, y sobre todo las empresas que ya tienen una trayectoria en el mundo empresarial, el que sea, a aceptar el crowdfunding como una fuente de inversión alternativa, ¿no? Eso les cuesta lo que no está escrito. Yeah. Eso hemos estado rompiendo muros los últimos años de una forma increíble, ¿no? Y hoy en día ya empezamos a ver que esas empresas también empiezan a aceptar que el crowdfunding puede ser una alternativa muy interesante para ellas, ¿no? Eso por un lado. Y luego los inversores, te encuentras con que, y hablo de inversores, a mí 10 euros, pues bueno, no es invertir, es pues yo qué sé, echarle una mano a alguien que la necesita. Pero un inversor que tiene 10.000 euros para invertir al año, o que tiene 5.000, o que tiene 100.000, le tienes que dar la oportunidad de seleccionar oportunidades de inversión interesantes. Y eso es lo que nosotros en nuestro caso concretamente intentamos hacer, ¿no? Poder ofrecer un producto a todos los niveles y en todos los, digamos, escalones, que le resulte lo suficientemente atractivo para invertir. Y ahí sí que hemos tenido que como decía aquel, ¿no? Despejar muchas dudas de los inversores a la hora de, oye, y esto en lo que me estoy metiendo, que dices que es tan bueno, realmente es tan bueno, realmente es tan espectacular. Nosotros evitamos hablar de por cuánto se puede multiplicar la inversión, es algo que nosotros no entramos a jugar en ello, porque nunca se sabe, puede ser un por 100 o puede ser un por 0, y el por 0 existe, esto es como lo de la ruleta, el 0 existe, no es un número que está ahí a ver qué pasa, sino que el por 0 existe. Y entonces despejar todas esas incógnitas a los inversores y darles oportunidades que realmente sean coherentes, tengan sentido desde un punto de vista de la inversión,
para mí es el reto mayor que todavía seguimos teniendo en España a la hora de atraer volumen suficiente a las operaciones de crowdfunding, ¿no? El convencer a los inversores que esto realmente es una inversión alternativa viable, interesante, aunque sea oportunística a veces, pero es muy, muy interesante. Y sobre todo la diversificación. Es decir, no meto todos los huevos en una cesta, sino que voy invirtiendo a poder ser en sectores dispares o distintos y en oportunidades también dispares o distintas, ¿no? En diferentes estadios de desarrollo de una empresa, pero siempre partiendo de una base en la que la empresa ya ha hecho ya ha testado su producto mínimo viable, ya está en el mercado, ya está comercializando y ya tiene por lo menos unas métricas que arrojar que marcan una posible tendencia clara, ¿no? Y ese es, para mí, ya os digo, esos dos son los dos principales retos en un lado y en otro. No, es súper. Y a mí, para aquellas personas que estáis en esta sesión, también es súper enriquecedor ver cómo el ADN de cada una de las plataformas es diferente. Es lo más interesante, cómo hablamos del crowdfunding con diferentes perfiles, con diferentes tasas de éxito, ticket medio, oportunidades. Hablamos justamente de estos retos. Antes, ahí Nacho ha mencionado justamente el tema de las startups, ¿no? Y ese puede que, a ver, me vas a permitir la confianza, puede que aquellos proyectos digitales ya están mucho más familiarizados o mucho más cercanos a este mundo del crowdfunding. Incluso por conocimiento, ESADE, ¿no? La Escuela de Negocios ESADE hizo un estudio hace unos años en el que demostraba que aquellos proyectos o startups que habían utilizado el crowdfunding en fases iniciales de su arrancada, llegaban 3 veces más rápido a la madurez para la inversión más al uso, ¿no? Que lo entendemos como un ticket más interesante, lo que has mencionado tú, Ernesto, de que sea también interesante para el inversor, ¿no? Esa agilidad o ese proceso de aprendizaje en estadios iniciales, ¿no? Nos hace, pues, tirar mano de aquellos que conocemos. En vuestro caso, Nacho, ¿qué resistencia puede haber? Si es que la hay, no sabiendo lo mencionado, ¿no? Dices resistencia por lado del Por emprendedor. utilizar el crowdfunding como una herramienta, ¿no? ¿Cuál es para Bueno, vosotros yo creo que al final hemos pasado por diferentes estadios, ¿no? A nivel sectorial. Por un lado, el crowdfunding era como este elemento nuevo que viene a disrumpir un espacio en el que únicamente invertían los fondos de Venture Capital nacionales. Y ahí se instaló una narrativa en contra bastante fuerte. Somos el new kid on the block, ¿no? Y no os lo vamos a poner fácil. Pero yo creo que a nivel de buen hacer de la industria y de las plataformas aquí presentes, pues hemos ido combatiendo esa narrativa en contra y buscándonos nuestro propio hueco, nuestro propio mercado y nuestro propio sweet spot dentro del panorama de inversión nacional, ¿no? Las principales resistencias, bueno, yo creo que al final, como todo, por un lado debe de haber un encaje entre plataforma, proyecto e inversores, ¿no? Es decir, ni todos los proyectos van a ser invertibles por todos los inversores, ni al final tenemos que generar, por un lado, confianza de que sabemos y que tenemos un track record, que sabemos lo que hacemos. Por otro lado, el explicarle a los emprendedores pues, que mucha de esta narrativa en contra que tenían las plataformas pues ya se ha disipado y hay grandes casos de éxito, procesos de coinversión con los principales fondos nacionales, procesos de desinversión, es decir, un poco como que se ha gestionado todo el ciclo de vida de una inversión, dando entrada a fondos internacionales incluso. Y no pasa nada, ¿no? Es decir, es un medio natural y que puede servir para modelos más relacionados con consumidor desde el punto de vista de poder hacer embajadores de marca, a modelos B2B en el cual te apoyes en una red de C-levels que invierten a través de plataformas profesionalizadas, ayudando a los proyectos a crecer y a llegar donde los fundadores no llegan. No, súper. María Dolores, ahí tienes una mano levantada. A ver, te abro micro.
Prueba ahí, a ver. A ver, yo soy nueva en todo esto del crowdfunding, estoy viniendo a estas reuniones porque me quiero enterar un poco, ¿vale? Y os he escuchado a los tres y la sensación que me ha dado es como que habláis mucho de grandes inversiones, o sea, de grandes empresas y de grandes, pues eso, que al final pues habéis nombrado hasta millones, que a mí aquello me ha sonado como diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero mi pregunta es, ¿hacéis también, por ejemplo, trabajáis también con pequeñas empresas? O sea, yo, por ejemplo, soy una pequeña autónoma, o sea, estoy pues prácticamente como lanzándome ahora. ¿Hacéis también como pequeñas empresas? ¿Cuál es el proyecto con menos inversión o más pequeño que habéis podido, con el que podido, porque a mí me habéis nombrado cifras astronómicas y yo he dicho, pues me parece a mí que esta reunión no es la mía, más o menos, entonces estoy un poco con la duda. Y luego la otra pregunta, por si me la queréis ya responder directamente también, hablando del tema de inversores, cuando ellos invierten en ese proyecto, ellos esperan, me imagino que claro, si tú inviertes en un proyecto esperas como una rentabilidad en esa inversión. Tenéis un tiempo en el que se tiene que, porque no me ha quedado muy claro la verdad cómo funciona, entonces tenéis un tiempo en el que se tiene que recibir, devolver esa inversión o es ahí a riesgo y si lo coges, y si no, pues no lo coges, no sé, me ha quedado ahí como, he quedado un poco como confuso, igual me perdí un poco al principio, no lo sé. Bueno, agradezco muchísimo el momento y que te animes a preguntar porque es lo que aclara todas las dudas. Si Yo que soy quedase muy en el preguntona, ya me tintero, has mal visto que yo vamos. tú has visto que en todas las reuniones yo pregunto, soy muy preguntona. Muy bien, así me gusta, así me gusta. ¿Quién se anima? Abde, Karina. Yo, si queréis, Abde. yo te cuento, María Dolores. Lógicamente, dependiendo del estadio de tu empresa, vas a necesitar más o menos en el momento en el que quieras. Ahora mismo dices, oye, yo necesito 50.000 euros. ¿Tengo quien me ayude con 50.000 euros? Yo creo que la primera pregunta que tienes que hacer es, o que te tienes que hacer es, ¿a qué tipo de plataforma o qué tipo de inversión o de financiación es la que buscas, ¿no? Puede ser una financiación si estás arrancando, una financiación de recompensa, puede ser un tema yo qué sé, de lending, depende de lo que necesites, el tipo de financiación que necesites, para qué la vayas a emplear, que tú en ese momento deberás ir a un sitio o ir a otro a buscar esa financiación. Dos, yo te animo a que si tu proyecto es bueno, se lo envíes a todo el mundo que puedas. Yo, como te decía antes, nosotros vemos 30 o 40 proyectos semanales, algunos de ellos son ideas felices y otros son ideas felices con unos mimbres muy interesantes. Entonces, yo no, si la idea es buena, yo personalmente no la rechazo para nada. Sí que la puedo poner en seguimiento y sí que en ese momento a lo mejor que tú estás, yo no puedo ayudarte a conseguir financiación. Pero sí podemos tener una charla y sí te puedo, yo encantado, ya te digo, si es un tema que me encaja, que es un tema que lo vemos interesante, sí podemos tener una charla y yo siempre estoy dispuesto a aportar en la medida de lo posible ideas y planteamientos en esa charla. Dicho eso, nuestra operación más pequeña ahora mismo ya te digo que no baja de los 300.000 euros, que probablemente sea demasiado para ti en tu caso, pero que hay otras plataformas y hay otras vías en las que puedes conseguir ese apoyo y esa ayuda. No era solo por mí, era porque estaba viendo que estabais mencionando como cifras muy altas y digo, pues es verdad lo que tú decías, ¿no? Que tendrás que seleccionar el tipo de crowdfunding que vaya mejor según el dinero que tú necesites, pero claro, sí veo que el tipo de crowdfunding que vosotros ofrecéis son para grandes inversiones, o sea, para Sí. o grandes empresas, por decirlo de alguna manera, o grandes proyectos, por decirlo, o sea, Sí, ideas que son sí, felices, pero que sabes que van a tener una vida correcto. a largo plazo. Sí y no te olvides también, y por la segunda parte de tu pregunta, los inversores normalmente en este tipo de inversión saben que tienen un gran riesgo y lógicamente su recompensa es el multiplicador que esperan sacar, ¿no? Cuando te hablen de, más que de rentabilidad, es de multiplicador. Oye, si yo invierto 100, ¿me vas a devolver 101 o me vas a devolver 300 o me vas a devolver 1000? ¿Me entiendes? Eso es lo que a la hora de plantear tú como promotora, como fundadora de tu proyecto, a la hora de plantear cómo le vas a remunerar, es por la oportunidad de la inversión, más que por una rentabilidad. La rentabilidad, pues para eso hay otras operaciones
que ofrecen rentabilidades probablemente muy superiores a las que podamos plantear en un proyecto que están haciendo. Pero sí, en cuanto a multiplicadores, que es en lo que hablan la mayoría de los inversores en startups, también te lo digo. Esto es por cuánto se me va a multiplicar mi inversión si es que ha de salir bien. Teniendo el cero también como parte de ese multiplicador, no te lo olvides. Pero bueno, esa es un poco por lo menos mi opinión y mi aportación a lo que tú estabas planteando. Vale, gracias. Mis Karina, compañeros seguro que Sí. opinan otras. Karina y Abde ibais ahí a hacer una aportación y ahí te dejo luego la voz, Nacho. Mira, yo siguiendo lo que decía Ernesto, los inversores, nosotros también nos pasa que tenemos dos puntos de vista. Los inversores que ya están acostumbrados y entienden lo que significa invertir en startups, ya entienden que es un retorno que tendrás a largo plazo y cuando se den ciertas circunstancias y ya las conocen. Y luego también tenemos los inversores o la comunidad de la propia empresa que no está tan familiarizada y ahí sí que hacemos un ejercicio un poco más de educar en lo que significa invertir en ese tipo de empresas y qué esperar de ellas. Y a tu primera parte de la pregunta, estoy de acuerdo también con Ernesto en que te animo a que lo envíes a todo el mundo. Las empresas más pequeñas que hacemos nosotros están alrededor de los 150.000 euros más o menos. Es verdad que es más fácil siempre hablar de las grandes y tendemos a eso, pero la realidad es que nuestro día a día estamos en operaciones más pequeñas y vivimos de esas y de ese volumen, gracias a Dios. Hombre, normal, claro. O sea, pero sí que es verdad que cuando yo me apunté a esta reunión pensé, bueno, pues a lo mejor no imaginaba inversiones tan altas, pero no os preocupéis, que si crezco os llamo a todos. Nada, María Dolores, a nosotros nos puede llamar, nosotros hacemos tickets desde 75K, ¿vale? Al final, cada una de las plataformas está especializada en un área. Nosotros cubrimos desde Pre-Seed a Series A, ¿vale? Es decir, somos bastante generalistas. Lo que pasa es que acomodamos el volumen del ticket a la fase en la que se encuentra la compañía. Y suscribo, vamos, 100% las palabras de Ernesto. Al final, tú como emprendedora, lo que debes hacer es abrirte a cuantas más opciones de posibles financiadores tengas, sin despreciar a la parte de los clientes, que esos no te piden equity y no son dilutivos. Es el mejor inversor que hay. Pero como emprendedora tienes que jugar todas las cartas posibles, es decir, no te cases ni con un business angel únicamente, ni con un fondo de venture capital, ni con una plataforma únicamente. Es decir, trata de abrirte la opcionalidad de cuantas más vías de financiación mejor y luego al final elige la que más te convenga, ¿no? Faltaría Claro. más. También, Ok. y aquí yo me vais a permitir la confianza, de hecho meto cuchara, justamente hay casos, ¿no?, en los que inician una campaña de crowdfunding de donación, bueno, de recompensa en este caso, con un pequeño ticket y que le permite, ostras, pues llegamos a capitalizar un proyecto con 10-15.000 euros. Y conozco un caso personalmente que tiene una base tecnológica, pero al mismo tiempo tiene una componente social de cuidados, ¿no?, que se llama Senior Domo. Ese proyecto lanzó una campañita en goteo, que lo hemos tenido en la sesión anterior, y alcanzó unos 10.000 euros de campaña con el apoyo de 133 personas que pusieron 75 euros cada una. Hasta ahí. Pero ¿qué pasó en el 2021? Que este proyecto ya empezó a coger tracción y empezó a funcionar y empezaba a facturar y venía al servicio y funcionaba muy bien y se lanzó a una campaña de equity, como lo que estamos hablando. Los números son, ya puedes ver que son dispares, ¿no? Realmente es madurez y escala, un poco de dónde va. Ese mismo proyecto en 2019, 10.000 euros. Y en 2021, 350.000 en una ronda de financiación en equity, con 72 inversores. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado ahí? Todo es evolutivo. Hay que entender que la accesibilidad a la financiación, que se ha ido mencionando en diferentes ocasiones, está donde es uno de los, es el kit del crowdfunding. Estuve en una reunión con tema de emprendimiento y una línea de financiación de un banco con un proyecto de incubadora para el emprendimiento joven. Decía, ostras, el 40% de los chavales que se presentan a esta incubadora reciben al final de la incubación, solo el 40% reciben 50.000 euros de préstamo. Pero el 90% de los proyectos que han participado y que han salido y que se han montado, esa idea feliz,
se acaba disipando porque el 90% de ellos en el primer año la han palmado. ¡Ostras! Ya dices, el banco es una cosa. El banco es una cosa. Poder trabajar con la corresponsabilidad de las diferentes plataformas, incluso aquí representadas, es otra muy diferente, ¿no? Porque tienes un acompañamiento más a largo aliento, en funcionamiento. Primero vamos a hacer de esa idea feliz algo realista, factible, interesante, a un trabajo acompañado, como habéis mencionado cada uno de vosotros, donde hay un acompañamiento, un asesoramiento para antes o después, o no, publicar en campaña, pero eso ya te da una seguridad. Que el 2% que mencionaba Nacho de los proyectos que se han publicado en su web han pasado todos los filtros. Dice, para un inversor, ostras, esto es como la medallita del Magic Andreu, ¿no? Esto es un galón más. Y que sea exitosa, te digo ya que para futuras inversiones te hará incluso más atractiva. Si utilizas una campaña o si utilizas otra, ¿vale? O sea, un sistema de financiación a otro. Tengo una pregunta más ahí de Adela, te doy ahí paso. Gracias, María Dolores. Hola, buenos días. Disculpa, es que creo que no me funciona la cámara, me gusta hablar ahí escondido. Estás en incógnito. Sí, no sé por qué, pero... Soy emprendedora, autónoma. Sí. Quiero pedir disculpas porque he llegado un poco tarde a la reunión, tenía justo una anterior y estoy quizá, lo que voy a preguntar ya lo habéis hablado, da pena no. A ver, en mi caso, estoy de acuerdo con María Dolores, pero estoy muy identificada en su pregunta. Yo siempre que tenía el concepto de crowdfunding como otra cosa, ¿no? Es verdad que últimamente estoy informándome un poco más a través de cursos y demás, pero siempre es como el crowdfunding, a mí me hacen una donación y yo doy a cambio algo, ¿no? En mi caso, al ser, yo no soy una empresa tecnológica, nuestra empresa es de copas menstruales, ¿no? Es como, ni siquiera damos un servicio, con lo cual yo dije, si yo doy una copa, que es lo que vendo, se me va el chiringuito, ¿no? Yo no puedo dar lo que ya estoy vendiendo a la persona que me hace una donación, eso ya sería una venta, ¿no? Entonces, a mí se me escapa un poco de la cabeza cómo organizarlo desde mi realidad. Y luego también que la mayoría de las plataformas, hasta donde yo sé, cuentan con tu comunidad. Entonces, yo tengo una comunidad B2C y tengo una comunidad B2B porque somos productoras, por lo cual sí que tenemos una pequeña comunidad B2B, perdón, pero no acabo de encontrar si, por un lado, yo siento que crowdfunding puede ser algo importante para mí, que estoy en un momento, luego otro de los puntos que no está empezando, mi empresa lleva 20 años, hasta ahora nunca hemos necesitado financiación porque hemos ido autogestionándonos siempre. Íbamos con pequeñas metas, no teníamos grandes ambiciones, el mercado de las copas menstruales era algo desconocido y éramos como muy reinas, pioneras en ese sector. Ahora ya que está como más normalizado, vemos que tenemos que subirnos al carro pues de otra manera, ¿no? De hacer otro tipo de gestión de empresa. Y ahí es donde yo digo, guau, yo no tengo el componente de ser una startup, no soy digital, no presto servicios. Esto para mí realmente no es como, estoy un poco perdida, ¿no? No te preocupes, eso yo te lo soluciono y ahí dejo también la participación de las plataformas. Aún no siendo digital, ¿vale? Ahí, no te preocupes. Yo te podría hablar de Cocoro, que era justamente una línea de marcas de bragas menstruales, ¿no? Fueron clientas mías antes. Pues además. Pues sabes que ellas hicieron una campaña de crowdfunding de recompensa y luego buscaron inversión porque habían tenido ya recorrido, ¿vale? Incluso una vez más habían hecho una ronda de financiación de inversión colectiva. Por daros números, y aquí viene la parte de también la escala, ¿vale? A números europeos, estamos hablando que donación está en torno a unos 8.500, 10.000 euros de recaudación, ¿vale? Números europeos, medias, grandes medias. A números de recompensa está en torno a los 20.000, 25.000 euros de recaudación, ¿vale? Sobre eso. Luego, cuando hablamos de préstamo, es rondas de financiación de unos más de 100.000 euros.
¿vale? Y en el caso de equity, como en una sesión como hoy, estamos hablando de rondas de financiación de entre 350.000 y 400.000 euros. Estamos hablando de números de media. Ya habéis visto que cada una de las plataformas ha mencionado a campañas exitosas que han recaudado más y han recaudado menos. Entonces, para que veáis que es versátil. ¿Qué pasa cuando hacemos este caso concreto, ¿no? Tú estás en una situación en la que te puede ser útil utilizar una campaña de recompensa porque posicionas el producto aún muy de venta, de una preventa, algo muy directo, pero si tienes un recorrido más a largo aliento, empiezas a facturar, empiezas a ser interesante, necesitas capitalizar porque esta es una fase o de crecimiento o de expansión, es cuando necesitas más dinero. No son 10, 15, 20.000 euros lo que te hace falta, sino te harán falta otra producción, ¿no? Y ahí le dejo la palabra a las plataformas. ¿Quién se anima? Yo solo quería resaltar que, mira, Cristian de hecho también me ha ayudado en el chat poniendo el ejemplo, pero es verdad que Tropic Field, que ya hemos hablado antes, ellos hicieron primero una campaña de recompensas con Kickstarter y luego vinieron a Crowdcube. Sí. ¿Sabes? Y son números más pequeñitos y más humildes y luego, ¡pum! Es como ir al gimnasio, como quien hace un maratón. Oye, en mis propósitos de año nuevo decido hacer un maratón, ¿no? Pues, oye, yo te recomiendo que te entrenes un poquito, que me hagas ahí un poco de fit, ¿no? Vayas capitalizando, vayas cogiendo mano con el tema de cómo financiar tu proyecto. Según vas avanzando, oye, pues mira, me animo, ya salgo de mi barrio y tal, sino hago una media maratón, ¿vale? Y ya cuando estás preparada del todo, dices, voy a por una maratón completa y la de Nueva York, ahí con todos los galones, ¿no? Y ahí están las plataformas con las que estás, ¿no? Plataformas que te dan la oportunidad de poder participar, de poder hacer este ejercicio de... En su caso, aquí también la puntualización que ha hecho cada una de las plataformas invitadas es: nosotros ya tenemos una cartera de inversores que si tu proyecto es interesante para nuestros inversores, te los presentamos, ¿no? Es decir, aquí hay un ejercicio también de ¿quién es un inversor? No lo tenemos escrito aquí, inversor, ¿no? Yo creo que Mauricio, ahí es un poco de sentido común. Es decir, uno, nadie va a apostar por tu proyecto si tu círculo más cercano no apuesta por él y si tú mismo no apuestas por él. Con lo cual, lo de lanzo una idea de inversión confiando en que los inversores de la plataforma me cubran el 100% de la ronda, eso es ciencia ficción, porque la señal que está mandando ese proyecto es, oye, yo no conozco a nadie que quiera apostar por mi proyecto, pero ahora voy a pretender que unos desconocidos que no me conocen de nada y que me conocen a través de una plataforma inviertan en lo que mi entorno no invierte. Bueno, la señal es discutible. Entonces, a mí como me gusta verlo es que la misión de una campaña es hacer resonar la audiencia que pueda tener el equipo emprendedor y la startup o la empresa, esa audiencia de potenciales socios, colaboradores, partners, clientes, junto con una red de inversores que activamente quieren recibir oportunidades de inversión. Es una audiencia nueva que no conocemos a la que podemos impactar. Pero el éxito de una campaña consiste en hacer resonar esas dos audiencias en paralelo y que al final acaben convergiendo en cubrir las necesidades de financiación que tiene una empresa. Yo solo añadiría que además lo vemos constantemente. Las empresas, según van creciendo, según van avanzando, pues van utilizando, primero a lo mejor utilizan una plataforma de recompensa o una plataforma de donación, luego utilizan una plataforma para una primera ronda seed o pre-seed, una rondita pequeña, y luego, oye, pues puede utilizar una tercera o una cuarta para una ronda ya mayor, etcétera, ¿no? Luego, en ese sentido, yo creo que hay una buena oferta en el mercado donde encontrar quién te pueda echar una mano, pero también un poco en línea con lo que ha dicho Nacho, joder, lo primordial es que los tuyos te acompañen. O sea, es que si los tuyos no te acompañan al principio, sobre todo, yo comprendo que cuando ya estás levantando una ronda de 300.000, pues bueno, pues ya tu padre diga, oye, guapo o guapa, que te acompañe otro.
o tu hermano o tu hermana, pero joder, al principio es que es fundamental, ¿no? Sobre todo por dar confianza y credibilidad, ¿no? De que tu proyecto te lo crees y se lo creen los que están contigo, ¿no? Nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo sé que tenéis otros compromisos y hemos llegado puntualmente a las 12. No quiero que vayáis con el mal gusto de, ostras, tengo otras cosas que hacer. Muchísimas gracias una vez más a las personas asistentes y habéis mostrado interesadas. Agradeceros a los equipazos que hay detrás de plataforma. Crowdcube con esa visión europea, primera licencia europea y miembro de Eurocrowd, que mejor, ¿no? Ahí animaros a participar más en estas cosas. Y gracias justamente a Ernesto y Nacho por todos vuestros apuntes. Yo voy aquí tomando notas como buen estudiante, me lo voy a tener que hacer ahí. Y espero tengamos otras oportunidades de poder colaborar y poder hablar más abiertamente. Y una vez más, muchísimas gracias a todas. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros, a todos, un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Adiós. que vaya muy Gracias. bien. Hasta luego.